Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ah. Manso e cali de la Mashaya. Oh, gloria, gloria, gloria. Te adoramos, soberano, te adoramos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo les quiero hablar de algo que quizás hay gente que no le gusta escuchar mucho, porque no es su actividad favorita. Me refiero que le voy a hablar un poco del ayuno. ¿Cuánto dicen ay? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí. Le voy a hablar acerca de la importancia de tener hambre por Dios. Hambre por Dios, hambre por Dios. En estos días que nosotros estamos usualmente siempre a principio de año, siempre, bueno, por lo menos de que yo recuerdo, a principio de año siempre separamos un tiempo para esto, ¿verdad? Para buscar al Señor, para llenarnos de su presencia. Luego enfrentamos un nuevo año con sus retos, ¿verdad? Y posiblemente, pues, algunos de los que están aquí, aquellos que están escuchando a través de los medios, de las redes, quieren cambiar sus vidas. Quieren acercarse más al Señor. Yo le digo sinceramente, ese es mi deseo. Yo quiero acercarme más a Dios. Amén. Pero a la misma vez tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros decidimos buscar a Dios de cerca, incluir no solamente en la oración, no solamente orar, sino también incluir el ayuno como una herramienta, como que le da un impulso a nuestra búsqueda del Señor. Pero tenemos que estar conscientes de que no es fácil, no es fácil. Y hay veces que la lucha se hace un poco difícil. Y quizás diríamos, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Entonces siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque lo que nos respalda, lo que nosotros hacemos, es lo que enseña la palabra de Dios. Y si Jesús ayunó y mandó a los discípulos a hacerlo también, y a orar, significa que hay respaldo. A través de todo el Antiguo Testamento vemos también momentos cuando Dios mandaba al pueblo a ayunar y orar. Desde que leemos la Biblia desde el principio vemos gente ayunando. Moisés tuvo 40 días antes de recibir las tablas de la ley. Y a través de toda la Escritura lo vemos. Y hay momentos que nosotros empezamos con mucho entusiasmo con esto, ¿verdad? Y vamos bien, pero de momento como que comenzamos a sentir la pesadez de ese esfuerzo que hacemos precisamente para estar en la presencia del Señor con el estómago vacío. Y cuando nosotros ayunamos, no solamente Dios se está fijando en nosotros, sino que también las tinieblas se van fijando, van viendo. Esta, te lo voy a hacer entregar. Y bueno, humanamente hablando se hace un poco difícil, porque estamos acostumbrados a comer. Y cuando todos nosotros tenemos en nuestro sistema algo que se llama grelina. Y la grelina se conoce como la hormona del hambre. ¿Alguna vez usted ha estado sin comer y de momento usted mismo oye, o la persona que está al lado oye como que un gruñido? Como que un gruñido ahí dentro. Esa es
Muchos tenemos buena grelina. A mí me ha pasado, de momento ese ruido, yo digo, yo te escuchó el que está al lado mío. Pues la grelina te dice a ti, nadie te tiene que recordar a ti que tú tienes que comer o que tienes hambre. Y ella te va a avisar, te va a decir, mira, no desayunaste hoy, no almorzaste. Porque eso es parte de nosotros. Si eso no te dispara, la grelina es lo que dispara el hambre. Entonces nos morimos porque no tenemos deseo de comer. Y hay personas que se enferman y por alguna más razón le afecta la grelina. Y entonces tú los ves poniéndose delgado porque no están comiendo, ¿verdad? Y todo el que decide sacar un tiempo para orar y ayunar va a escuchar esos gruñidos que se dan ahí. No tenemos control, como dije, nadie nos tiene que recordar que tenemos hambre. Así que cuando nosotros ayunamos, también la otra cosa que sucede es que el día se hace tan largo. Se hace tan largo, y yo, ay, Dios mío, yo voy a entregar a las 3 de la tarde, yo creía que eran ya como las 2:30, y es más que las 12:15. Y cuando tú quieres entregar es que cuando más efectivo está siendo el ayuno. Esto es una herramienta que si tú no la estás usando, porque puede ser que llegue el momento que no la puedas usar. Jóvenes, adultos, por asuntos de salud. Pero si empezamos, aquellos que puedan, y hacer esfuerzo en esa búsqueda del Señor, porque es una poderosa herramienta, difícil definitivamente. Entonces, yo le estoy pidiendo a Dios que no solamente a mí, a ustedes, Dios nos dé a todos nosotros una grelina espiritual. Espiritual. Que cuando tú no hayas orado, esa grelina espiritual te diga, yo no estoy orando. Y tú oigas los gruñidos del Espíritu diciéndote que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que leer la palabra del Señor. En otras palabras, yo no sé, yo cuando estoy ayunando, es algo que yo acostumbro a hacer, ¿no? ¿Verdad? Especialmente en este tiempo. Pero hay veces que dejo de hacerlo. Y para entonces comenzar de nuevo se hace tan difícil. Tan difícil. Pero después que usted comienza y que sufre, te sientes miserable, porque la verdad es que nos sentimos miserables físicamente, la mente también y todo. Pero si usted tiene hambre por Dios, usted lo va a soportar. Y va a decir, Dios, yo lo hago porque yo sé que esto es bíblico. Tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Y después que usted lleve unos días haciéndolo, usted va a sentir como que algo ha ido sucediendo en usted que se le está haciendo más fácil hacerlo. Así que la idea de pedirle a Dios que nos dé esa grelina espiritual es que nos sintamos tan miserables cuando no oramos como cuando no comemos. ¿Verdad? Que nos sintamos espiritualmente movidos por Dios a hacerlo. Que cuando haya hambre, o sea, cuando nosotros tenemos hambre física, ¿qué hacemos? Comemos, nos alimentamos físicamente. Que esa grelina espiritual, que cuando nosotros tenemos hambre, ella nos indique, nos mueva a orar, nos mueva a buscar el rostro del Señor, nos mueva a leer la palabra del Señor. Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que sale
Hay que comer el pan espiritual, que es Jesucristo, que es la palabra. Es decir, que cuando nosotros comemos, pues mira, nos saciamos, pero fortalecemos físicamente. Pero cuando lo hacemos espiritualmente, nos alimentamos, nos fortalecemos espiritualmente. Y nosotros necesitamos estar espiritualmente fortalecidos porque nos encontramos constantemente con situaciones en la vida. Batallas, luchas, situaciones. Y tenemos que estar fortalecidos. Aparte de que el diablo anda buscando a quien devorar. Como león rugiente anda, como si fuera un león rugiente. Es un gatito ya. Que no tiene dientes. Entonces, a través de nuestra peregrinación aquí, tenemos que mostrarle a Dios que tenemos hambre de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si tú estás en esa, pero yo estoy en la de mostrarle a Dios que yo tengo hambre de Él. En Segunda de Reyes, que se leyó ahorita, capítulo 7, el pueblo de Israel, el pueblo estaba sitiado. Sitiado es que estaba rodeado por el ejército asirio. El ejército asirio no permitía que entrara comida. Y yo entiendo también que el agua también se la cortaban, porque el agua, a menos que tuvieran dentro del pueblo un lago o algo, y eso no. Le cortaban el suministro de agua también. Entonces, ya se le habían acabado lo que ellos habían almacenado, ¿verdad? Allí no quedaba nada más. Y entonces ellos estaban en una desesperación. La desesperación era tal que si tú lees, por ejemplo, el capítulo 6, unos versos antes, dice en el verso 25, capítulo 6, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Es decir, que la situación llegó al extremo donde una cabeza de un burro, de un asno, lo vendían en 80 piezas de plata. Le arrancaban la piel de esa cabeza y le sacaban lo que le podían sacar a la cabeza para comérselo. El hambre había llegado a tal extremo que compraban una taza de estiércol de paloma para comérsela por 5 piezas de plata. Es decir, que la situación estaba bien difícil. O sea, en lo físico, al tener hambre y no comer las cosas adecuadas, entonces comenzamos a comer cosas que no pensábamos que íbamos a comer. Y yo creo que si nosotros no dirigimos nuestra hambre espiritual a cosas espirituales para mejorar nuestra relación con Dios, vamos a acercarnos a cosas equivocadas a través del internet, de las redes, a consumir cosas carnales que nos van dañando nuestra relación con Dios. Es como comer cabezas de asnos y caca de palomas. Santiago 4:8 dice que si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y el ayunar y orar es un esfuerzo que tú y yo hacemos para acercarnos a Dios. Y si nosotros nos esforzamos por acercarnos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Escuchaba en estos días, o vi, alguien posteó algo, me lo envió a mí, no sé, la cosa era que había un avión volando bien alto, y vi un padre
o el niño le dijo, ay papá, ¿por qué ese avión es tan chiquito? A lo mejor yo le cambio la cosa, pero anyway. ¿Por qué es tan chiquito ese avión? Ah, ¿tú lo ves chiquito? Sí. Entonces el papá cogió y lo llevó al aeropuerto. Y lo llevó cerca donde se veía el avión. Y dije, ahora, ¿cómo tú lo ves? Ay, papá, pero qué grande es. Qué enorme. Pues digo, así es Dios. Depende de cuán cerca tú estés de Dios, así tú verás a Dios. Y el ayuno, la oración, es tener hambre por Dios. Es desear estar cerca de Dios. Sí. Y mientras más cerca estés de Dios, más grande tú ves a Dios. Y más chiquito tú ves tus problemas y tus situaciones. Y esos problemas y situaciones no te van a angustiar la vida. Porque el enemigo anda buscando para que nosotros vivamos angustiados. Así que no busques en las fuentes equivocadas. Jesús dice en Juan 6:35, el que tiene hambre, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, eres el pan, eres el agua. ¿Ah? Cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, nos alimentamos de Él, nos saciamos de Él. A través de la oración, de la palabra, de la meditación en la palabra es bien poderosa, es poderosa. Por la palabra se hicieron los cielos y la tierra. Jesús usó la palabra cuando estaba en ayuno y oración en el desierto. Y venció el enemigo. Si no dirigimos nuestra hambre, terminamos comiendo, como dije anteriormente, cosas que no debemos comer. Y si la glicemia espiritual te está avisando, está haciendo ruido por ahí. La Biblia dice que en ese capítulo 7 que leímos, habían 4 leprosos. La razón por la cual los leprosos estaban fuera de la ciudad es porque ellos no se permitía dentro de la sociedad. Ellos estaban en peor condición que los que estaban en la ciudad. Porque los que estaban en la ciudad estaban muriendo de hambre, pero ellos estaban muriéndose de hambre. Pero la lepra es algo que se le empiezan a caer cantos de carne. ¿Te recuerda Graciela de Parrilla? Rogelio Parrilla. ¿Te recuerdas lo que él cantaba? Las canciones de él. Y tenía unas canciones hermosas. Exacto. Nadie pudo amarme como Cristo. Rogelio, yo lo llevé a la Universidad Interamericana. Un testimonio poderoso. Siempre me impactó, a mí me impactó. Él le faltaban cantos de la mano, se le habían caído de los dedos, las orejas, a nariz. Otras áreas que pues no iban a enseñar. Pero ellos estos leprosos estaban en una condición terrible porque ellos estaban muriéndose de hambre, pero también estaban excluidos de la sociedad y, ¿verdad? Como los diambulantes que aquí el grupo trabaja, que se encuentran bajo los puentes, escondidos por allá. Así que ellos estaban en unas condiciones peores todavía. Entonces, el hambre fue realmente lo que los empujó. Y por eso yo estoy pidiendo a Dios que nos dé hambre por Dios. Porque esa hambre nos va a empujar a acercarnos al Señor. A su nombre. Él nos va a acercar al Señor. Entonces, dice que uno de ellos se puso de pie. Dice ahí el relato bíblico. Y dijo, ¿vamos a quedar aquí y nos vamos a morir? ¿Vamos a quedar aquí a morir? Yo no estoy dispuesto a pasar otro año más como el año 2024. Yo quiero una experiencia más profunda con Dios.
No me voy a quedar en esta posición. Voy a acercarme a Dios como nunca lo he hecho. Voy a dedicar el tiempo que yo uso muchas veces para otras cosas que me están alimentando inadecuadamente para buscar al Señor. Se levantó y los otros también estuvieron de acuerdo. Porque como quiera vamos a morir. Si, dice ahí en la lectura y tú la lees, si vamos a los asirios y nos matan, pues nos morimos. Como quiera nos vamos a morir. Y si no nos matan, pues viviremos. Así que al anochecer se fueron. Pero no sabían ellos. Yo me pongo a pensar en esa lectura. Porque el pueblo de Israel, estaba en desobediencia. La razón por la cual ellos estaban como estaban secos espiritualmente. Y eso automáticamente se refleja también en lo físico. La razón por la cual ellos estaban así era porque estaban viviendo en desobediencia. Por eso era la hambre, por eso era que estaban sitiados, por la desobediencia. Estaban secos espiritualmente. Y cuando una persona está seca espiritualmente, le vienen unas cosas. Así que nos conviene estar bien espiritualmente. Y aunque vengan las luchas y las batallas, si tú estás espiritualmente fortalecido, Dios va a escuchar tu clamor y te va a responder. Porque todos vamos a pasar por pruebas y batallas. Porque recuerda lo que dije ahorita, si usted está ayunando y buscando al Señor, Dios se está fijando en ti. Pero el enemigo también. Espérate que este me es una amenaza. Este se me está saliendo de donde yo lo tenía o como yo lo quiero. Esta garganta me da candela algunas veces. Así que lo que ellos no sabían, que el pueblo asirio escuchó muchos carros, como si viniera un ejército para donde ellos. Si viniera un ejército sobre ellos, muchos carros, y ellos cogieron miedo y se fueron huyendo. Óigame, pues yo pienso que el pueblo que estaba pasando hambre estaba llorando y clamando al Señor. Porque lo hacemos nosotros lo mismo. Cada vez que el pueblo estaba en desobediencia, que estaban atacados por el enemigo, sufriendo, ¿qué hacían ellos? Empezaban a llorar y a clamar al Señor, y Dios los escuchaba y los perdonaba. Y yo me imagino que aunque la Biblia no lo dice, yo creo que ellos tuvieron, muchos de ellos, llorando y clamando al Señor, pidiéndole al Señor que de alguna manera interviniera en su situación. Y Dios hizo que el ejército escuchara todo aquello. Dios va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Posiblemente tú estás clamando por algo que tú quieres ver que Dios transforme, cambie. No dejes de dudar, porque ese Dios que hizo eso con el ejército asirio es el mismo Dios que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Nosotros contamos con Dios Todopoderoso. ¿Y el ejército asirio qué hizo? Salió corriendo. Cuando llegaron los leprosos allí, encontraron comida, animales, ropa y todo. Si usted se escucha en la lectura, el profeta dijo que qué sé yo que valía tanto y qué sé yo que iba a costar tanto. O sea, que iba a estar bien barato. Y uno de ellos se mofó. Dijo, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no va a pasar. Dios sí, va a pasar, pero tú no vas a comer. Por cierto, si lo leen, se dan cuenta que esa persona murió, creo que le pasaron por encima el revolú de gente. Y no lo llegó a probar. Porque como decía ahorita, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si Dios dice, acércate a mí para que tú veas que yo me voy a acercar a ti.
Aleluya. Dios lo hace porque Dios no miente. Y tenemos que tener eso bien claro. Bien claro. Así que, ¿qué fue lo que empujó a los leprosos de esa posición? El hambre. El hambre fue la que los empujó a ellos. Fue el hambre. Fue el hambre que los movió al plan y al propósito de Dios. Porque ya Dios había dicho lo que iba a hacer. ¿No es cierto? Dios ya había dicho lo que iba a hacer. Pero el hambre los movió a ellos, los impulsó a ellos, a que se cumpliera el propósito de Dios, que Dios había profetizado a través de Elías en el capítulo 7, verso 1. Y Dios tiene planes contigo, Dios tiene propósito contigo, hermano, amigo. Pero si tú te pones a buscar al Señor, si tú tienes hambre por Dios, te vas a encontrar con el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu finanza, para tu salud. Busca al Señor. Dios lo hace. Porque Dios no ha cambiado. Así que escucha bien, si tú no diriges tu hambre hacia Dios y te alimenta de las cosas carnalidades, comenzamos a devorarnos unos a los otros. ¿Por qué yo digo eso? Porque otra de las cosas que yo no he mencionado, pero ahí lo dice en el capítulo 6 al final, al principio, al final, que otra cosa que ellos hicieron fue, el hambre era tan terrible, que se comían los niños. Y está la historia de una mujer ahí que dice, fue al rey, a pedir al rey. El rey estaba hastiado ya también. Por ahí estaba en la misma circunstancia. Y la queja de ella era que le llevó la queja al rey, que nos habíamos puesto de acuerdo a comernos el bebé nuestro. Lo hervían para comérselo, por supuesto. Y que el otro día se iban a comer el bebé de la otra y ella lo había escondido. O sea, la situación estaba bien caótica. ¿Qué dijo por allá? Terrible, terrible situación. Si nosotros, por ejemplo, los matrimonios, aún los ministerios, no comenzamos a buscar a Dios como debemos buscar a Dios, terminamos alimentándonos de cosas carnales y comenzamos a devorarnos, a tener discusiones allá en el matrimonio, en el hogar, discusiones y problemas y tiras y jalas, porque no estamos fortalecidos espiritualmente. No estamos fortalecidos. Y esto es un mensaje para que despertemos a esa urgencia que nosotros tenemos. Que los matrimonios digan, mira, papá, yo ayuno mañana, yo ayuno hoy, tú ayunas mañana. Vamos a orar por mis hijos, por la familia. Vamos a clamar por la iglesia. Vamos a orar por ese pastor que predique con más unción, más soltura en el espíritu. Aleluya. O sea, el enemigo logra dividir las familias. Y eso es un grito de hambre. Cuando hay mucho problema en la familia, es un grito de hambre espiritual. Que te está diciendo, hay que buscar a Dios. Así que no te sientes a morir espiritualmente. Levántate, busca la voluntad de Dios. Llénate del Señor. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Esaú venía de cazar, no había llegado a la casa y su hermano lo encontró en el camino, lo atajó y le dijo, véndeme tu primero. Parece que le dijo, muchacho, tengo una hambre, voy para casa a comer, tengo una clase de hambre. ¿Nunca he escuchado eso? Tengo una hambre. Eso yo cuando llego a casa, a llegar a las 3 de la tarde. Nena, tengo una hambre, ¿qué es lo que es? Dice que le dijo, pues yo te doy un plato de lentejas si me vende tu primogenitura. ¿Y qué hizo el hombre? Se la vendió. Se la vendió y perdió la bendición. Perdió la bendición. Hay cosas que nosotros nunca vamos a alcanzar si no nos dirigimos nuestra hambre hacia Dios a través de la ayuno y oración. Porque ayunar y orar es hambre por Dios. Es hambre por Dios.
Y yo estoy orando porque alguien diga, yo me voy a alimentar como nunca. Yo estoy orando por la iglesia. Hoy llevamos 21 días de ayuno. Hoy, 21 días de ayuno. Y hay gente aquí, ¿cuántos tenemos los domingos? 6 y no llegó, ok. Hoy por lo menos debe haber como por lo menos 12 personas aquí ayunando, mínimo, o 13. Fácil aquí. Que yo más seguro que ahorita la grelina le hizo. Este llamado es para ti, padre, para ti, madre, para ti, estudiante, hombre de negocio, líder ministerio. Como dice Jesús, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Entonces, ¿qué fue lo que sacó el hijo pródigo? ¿De dónde estaba? No fue la peste del corral de cerdo. No fue la desilusión de sus amigos que lo abandonaron. Lucas 15:17 nos dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de? Yo quiero escuchar ese hambre duro. Hambre. La hambre fue lo que lo impulsó a levantarse, ir y llegarse a la casa de su padre, a disfrutar del amor, de la belleza, de la ternura, de la compañía. Entonces esa hambre espiritual es la que también nos tiene que acercar a nosotros a disfrutar a Dios como nunca lo hemos disfrutado. Fue el hambre que lo hizo regresar. Él mismo lo dijo, yo tengo hambre. Cuando oro y ayuno por gente, aquí yo tengo ahora mismo 167 nombres. Si usted quiere ver esta gente, venir aquí, porque cuando nosotros comenzamos a ayunar y orar, lo único que va a sacar a los hijos pródigos del chiquero es que haya gente dando rodillas, clamando y orando y insistiendo en la presencia de Dios. Lo único que va a llenar esta butaca vacía en este lugar es que haya gente comprometida con el Señor, ayunando y orando, insistiendo delante de la presencia del Señor. Escuché un testimonio de una mujer pentecostal de fuego. Ella dice que ella estaba en una iglesia y dice que era como un tiempo de oración y había un hombre, dice ella, el hombre me llamó la atención porque el hombre gemía, dice, lloraba, yo nunca escuché, dice ella, yo nunca escuché a una persona clamar de esa manera por la gente perdida. Es que era una cosa, yo tuve que darme callar para escuchar a ese hombre cómo gemía y lloraba. Y dice que, yo creo que yo le envié eso a unas cuantas personas aquí. Y dice que ella le preguntó al pastor, y el pastor le dice, lo que pasó fue que él le pedía a Dios que le permitiera sentir, aunque fuera un poquito, de lo que se siente en el infierno. Y constantemente estaba orando por eso. Permíteme sentir un poquito nada más de lo que se va a sentir en el infierno. Y dice que este hombre en un día le vino una desesperación encima que no podía. Caminaba para aquí, para allá, una desesperación. Y finalmente gritó a Dios, quítamelo. Quítame esta angustia, no puedo. Y de ese día ese hombre gime y clama de esa manera por la gente que está perdida. Si nosotros queremos ver esas butacas llenas, queremos ver a nuestros hijos venir al Señor. Aquí vemos gente, que yo tengo uno que anda mal.
Yo lo quiero ver aquí, o alguna iglesia, buscando de Dios. Y no va a ser así, tan fácil, pero Dios lo hace si escucha mi clamor. Dios lo va a hacer si escucha tu clamor. Hará que despierte a los hijos pródigos cuando nosotros oramos y ayunamos. Jesús lo puso de esta manera en Marcos 9. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Póngase de pie. No sale. Hay géneros que tienen atado a nuestros hijos, a nuestros familiares. No. Que tienen a sus hijos, que tienen a sus familiares. Hay condiciones de salud que no lo va a soltar el enemigo, a menos que nosotros nos humillemos y tenemos ayunando y orando y clamando al Señor. El llamado es claro. El que hoy decida que va a buscar a Dios como nunca lo ha buscado, yo lo quiero aquí en el altar conmigo. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.